Mariano Muniz y First Show presentan Mundo HR Chile. El ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy hablaremos con Marlene Hamberbeck, socia fundadora de Enken Consultores. Estaremos conversando sobre productividad, bienestar y salud mental. Presentan Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mundo HR. Hoy estamos con Marlene Hamberbeck aquí en Chile, en las oficinas de Walmart, con el apoyo de Fair Shop. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, contento de volver a tenerte en Mundo HR. La verdad que el año pasado creo que hablamos de cosas muy interesantes y que vamos a retomar hoy y hablar de otras temáticas. Pero para arrancar, te quiero preguntar, porque vos trabajás con personas desde hace muchos años en distintos roles, distintas empresas. Pero, ¿por qué elegís hacer eso? ¿Qué es lo que más te apasiona trabajar con personas? ¿Qué me apasiona trabajar con personas? Bueno, primero es un tremendo desafío. Cada persona es un mundo, es una diversidad y implica obviamente estar muy consciente, uno, de tener una escucha muy presente, ¿no? Pero además de eso, también de tener un propio trabajo personal, ¿no? Porque convengamos que las personas somos complejas, ¿no? ¿Sí o no? Y eso hace también que implique estar muy consciente de que cada persona vive, interpreta y percibe la realidad de manera distinta. Entonces, es cómo poder entender ese mundo, ¿no? Y sobre todo ese mundo llevado a las relaciones, llevado al mundo de las organizaciones, que lo hace más complejo. Y me gusta la complejidad y me gustan los desafíos, así que aquí estamos, después de casi más de 20 años trabajando con personas y en el mundo de las organizaciones. Y mirá si ha habido cambios en ese tiempo, ¿no? Los cambios son tan cortos ahora y yendo a eso, me interesa preguntarte en HR en general y sobre todo en Chile, ¿cuál crees hoy que es el principal o los principales desafíos, ¿no? Para los que trabajamos con personas? Hay hartos desafíos, ¿no? Siempre el mundo de las personas trae muchos desafíos en distintos ámbitos, en distintos planos. Primero el tema de cómo nos comunicamos, ¿no? Pero yo diría que hoy los temas que están siendo abordados, sobre todo a nivel ejecutivo, en los directorios, es el tema de la productividad, ¿no? En Chile tenemos indicadores bajísimos de productividad, que está siendo un tema muy preocupante, porque seguimos trabajando muchas horas y hay además una sensación de mucho cansancio. O sea, pareciera que estamos haciendo mucho, pero no necesariamente teniendo resultados. Eso por un lado. Y el otro gran desafío es cómo pasamos, ¿no?, a trabajar en esta modalidad híbrida, que si bien llevamos un tiempo en esto, sigue trayendo muchos desafíos porque no hemos cambiado la lógica de cómo trabajamos. Entonces, tomamos la decisión de decir, por ejemplo, nos quedamos 3 días en la casa, 2 días en el trabajo, pero para eso hay que hacer todo un cambio cultural. Por ejemplo, tienes que pensar en cómo vas a generar cohesión cultural, cómo vas a generar comunicación, cómo vas a generar que los pilares o los valores de la compañía traspasen a toda la organización. Entonces tienes que intencionarlo, tienes que generar un plan, una estrategia para que eso se logre. Ahora, si me preguntas a mí, yo soy de la idea de que la modalidad híbrida no debería necesariamente perjudicar en la productividad. De hecho, ayuda mucho en el tema del compromiso, de la motivación, de la flexibilidad, incluso del bienestar. Imagínate que para personas que se demoran más de 2 horas en viajar, en ir a sus trabajos, el hecho de no tener que ocupar ese tiempo en transportarse, ¿no?, en moverse, poder ocuparlo también en temas, en el fondo, que sean importantes con respecto al trabajo, genera un tremendo cambio, muy potente. No, sin dudas, y me quedo pensando en la productividad, ¿no? Porque hablando de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, los más promotores de estos puntos o optimistas, te dicen que eso va a generar más tiempo para que vos seas más productivo en lo que realmente importa de tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Vos por qué ves esto de que nos falta, o en dónde ves estas alertas en la productividad en el mundo laboral, sobre todo en Chile, pero a nivel general?
Primero que todo hay que pensar qué significa ser productivo, ¿no? Porque tenemos la idea de que cuando estamos haciendo muchas cosas, cuando estamos teniendo muchas tareas, estamos siendo productivos, como este concepto de si estoy sobreocupada, si estoy haciendo 1000 cosas, estoy siendo productiva. Pero no es así. O sea, el hecho de hacer 1000 cosas, de tener este concepto como del multitasking, no necesariamente nos lleva a una eficiencia y una productividad. De hecho, todo lo contrario. Al hacer muchas cosas estamos siendo menos eficientes, estamos teniendo menos foco, menos resultado. Entonces hay que cambiar ese concepto. Y la productividad tiene que ver con lograr resultados, ¿no? No tanto con hacer, sino con lograr y alcanzar cosas. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Como en términos de cultura. La mentalidad que tiene que ver con cuáles son mis entregables, ¿no? Cuáles son los resultados que se esperan de mí. Y para eso es importante tener objetivos que sean desafiantes, ¿no? Objetivos que yo tenga incidencia y tenga un poder para poder decidir, en el fondo, cuáles van a ser mis resultados. Y tiene que cambiar otra lógica, que es la lógica de la confianza, ¿no? De ya yo no voy a estar desde el comando y control con respecto a lo que estás o no estás haciendo, sino de cuánto resultado tú entregas. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi resultado, ¿no? Qué es lo que tengo que entregar en términos de indicadores, en términos de éxito, ya la lógica no va a estar en cuánto es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino cómo yo distribuyo mi tiempo para hacer aquello, incluso los pocos objetivos, pero que tengo que cumplir. Porque cuando vemos, ¿no es cierto?, nuestra lista de tareas puede ser súper abrumante. En general nos llenamos de cosas por hacer. Pero si revisamos esas cosas por hacer, las que tienen un alto impacto y las que están incidiendo directamente en el resultado, son muy pocas. Entonces, tenemos que cambiar el mindset. Entonces, es un cambio no solamente individual de cómo yo gestiono mi tiempo en función de mis metas y de mis objetivos, sino que debería ser todo un cambio de cultura organizacional, ¿no? De cómo los líderes también bajan esos objetivos y construyen esos objetivos con su equipo. Si yo construyo un objetivo contigo que para ti es desafiante, que te motiva y que tú sabes que lo vas a alcanzar en un determinado tiempo, tú vas a manejar tu tiempo. El punto es lograr ese compromiso, ¿no? Que ese resultado se cumpla, porque así también mantenemos la confianza. Me encanta todo lo que nos contás, me encanta escucharlo siempre. Me quedo con dos cosas, ¿no? Hace 10 años yo una entrevista y una de las cosas que tenía que decir o que me recomendaban que diga para tener posibilidades era soy multitasking. Sí. ¿Te acordás? O sea, Sí. era como, bueno... Y eso era un valor. Hago muchísimas Sí. cosas, son multitasking. Sí. Y bueno, pasar de eso al foco, a los objetivos, ¿no? Como que cuesta mucho, Sí. porque era valorado. Era valorado. Y tú sabes que hoy día tenemos como el gran apoyo de la neurociencia, ¿no? Y el estudio dice que cada vez que nosotros cambiamos de una actividad, de una tarea a otra, nos demoramos 15 minutos en retomarla. Y que además en eso se mueren neuronas. O sea, hay además un desgaste de energía y un desgaste cognitivo cada vez que cambiamos el fondo de contexto de tarea. Entonces, hoy día la tendencia es, si estás haciendo algo, estar presente en eso y con el foco en eso. Es cosa de ver cómo tenemos la pantalla del computador. De hecho, yo estoy haciendo un trabajo de tener muy pocas ventanas, porque miramos nuestros computadores, tenemos 10 ventanas y vamos saltando de una a otra. WhatsApp abierto, que recibimos un llamado, lo contestamos y estamos todo el tiempo recibiendo estímulos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, y que eso es parte también de generar culturas de trabajo, de bienestar, es aprender a filtrar. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe que requiere mucha concentración y foco, decirle a mi equipo, necesito 1 hora de concentración y pido no ser interrumpida. Y eso, si yo te lo digo a ti, ¿tú cómo no me vas a entender? No vas a decir, pero claro, o sea, voy a respetar eso que me estás pidiendo, ¿no? Se tiene que ver con cómo logramos acuerdos y formas de trabajo. Muchas veces pasa incluso que cuando hacemos programas de capacitación, de formación en las empresas, los mismos líderes están contactando a los colaboradores que están participando de esa capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo respetamos el tiempo del otro? De
no citar a alguien en una reunión cuando ya tiene ese espacio bloqueado, ¿no? También tiene que ver con cómo nos respetamos y respetamos el tiempo del otro. Pero eso parte también por mí, o sea, de comunicar yo qué es lo que necesito. Y una de las cosas también ahí que es importante propiciar en las culturas como este espacio seguro, ¿no? Cuando hablamos de seguridad psicológica, es el espacio seguro para yo poder decirte eso, Mariano. Yo necesito una hora para tener foco, para estar concentrada. O si tú me pides algo, tener yo la posibilidad de decirte, mira, eso no lo puedo hacer en el tiempo que me estás pidiendo. Me estás pidiendo esto para mañana, no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer para la próxima semana. ¿Te parece ok? Como poder negociar tiempos, porque nos pasa que nos cuesta tanto decir que no, que nos llenamos de cosas y nos llenamos de cosas que sabemos además que no vamos a cumplir. Y nuestra cultura en general es muy mala para avisar que no vamos a llegar. Muchas veces pasa que no llegamos con esa entrega y nos justificamos. En vez de decir, mira, Mariano, no me alcanzó el tiempo, podemos reagendar. Y eso también va mermando la confianza, va mermando también el cómo yo manejo mi tiempo, el cómo nos relacionamos, nos comunicamos, un montón de cosas. Entonces es importante generar esos acuerdos. ¿Y qué puede hacer la organización hacia los equipos para poder ayudarlos, ¿no? en el manejo del tiempo, en la calidad de vida? ¿Qué recomendás? Primero, entregar herramientas. Hay herramientas que nos ayudan a tener más posibilidades de gestionar mejor nuestro tiempo. Por ejemplo, herramientas de planificación y capacitar. Hay herramientas hoy día, nosotros tenemos un programa de gestión del tiempo que se llama Misión Posible, porque es posible, pero más allá de eso es establecer estas culturas de, por ejemplo, si yo soy líder y voy a mandar un correo porque se me ocurre una idea brillante a las 10 de la noche, ¿no? Puedo yo programar que ese correo salga al día siguiente, ¿no? También respetar esos espacios de descanso, ¿no? Si yo soy un líder, en el fondo generar instancias también de cuidado, ¿no? De saber cómo está el equipo más allá de si está logrando los resultados o no. Establecer reuniones, por ejemplo, que pueden ser las reuniones como de check-in, ¿no? De saber cómo está el equipo. Reuniones también que sean más productivas con respecto a resultados. Y establecer también esos espacios para generar confianza, saber cómo va la persona con respecto a ese objetivo, ¿no? Si va a llegar o no va a llegar y si necesita también ese tiempo. ¿Y qué es lo que necesita para lograrlo? Como generar estos espacios de confianza para yo poder decir, mira, me siento abrumada con esta meta, este objetivo, necesito más tiempo, porque muchas veces dejamos de decirlo porque no está ese espacio seguro para poder comunicarlo, ¿no? No tenemos mucho espacio para el error, o espacio para equivocarnos o para aprender de esas equivocaciones. Que por ahí sí está en lo declarativo, ¿no? En esta empresa aprendemos de los Sí. errores, pero hacia adentro... Sí. Hacia Eso adentro no no está ese pasa espacio. Claro, está como el quién fue el responsable, ¿no? Y eso hay que intencionarlo, hay que intencionarlo. Y bueno, y siempre como que le cargamos la responsabilidad al líder, ¿no? De que el líder lo declare, lo intencione, pero también es una responsabilidad de todos, de los profesionales. Hoy día se habla mucho de cómo nos autogestionamos, ¿no? De cómo yo también no solamente espero de que mi jefe o mi jefatura directa me reconozca o me dé feedback, sino yo también pedirlo. O yo también dar feedback a mis pares, a mi jefatura. Asumir también un rol más protagónico con respecto a, uno, construir un ambiente de trabajo de bienestar, ¿no? De respeto. Pero también con respecto a lo que yo necesito en el trabajo, ¿no? De cómo yo entrego, de cuál es el valor que yo aporto. Porque también siempre estamos con esta espera de qué es lo que me da, ¿no? De cuánto me da mi jefatura, de cuánto me da la empresa. Pero también yo soy responsable de cuánto yo entrego. Y cuando hablamos de productividad, me tengo que ser responsable de la entrega de mi trabajo y de ese compromiso que yo asumí. Entonces también es un rol compartido, es una responsabilidad compartida. Y todo me lleva al tema de la confianza, ¿no? Porque si no hay confianza en los equipos... Es la base, ¿no? Es el pilar. Es imposible tener todas estas conversaciones. Como que queda todo adentro. Sí. Lo hablas, no sé,
en tu casa con un terapeuta, pero no. Claro, no se da ese espacio y un espacio también protegido. El otro día estaba haciendo un taller de liderazgo y uno de los líderes me preguntaba, ¿cuánto puedo hablar yo como líder de lo que me pasa, ¿no? Porque siempre hablamos de que el líder dé el espacio y sepa, en el fondo, y conozca a sus equipos, ¿no? De su vida, qué les está pasando, obviamente sin invadir, ¿no? Pero sí es importante que como líder sepamos qué le está pasando a nuestro equipo, ¿no? En términos personales, en términos emocionales. Pero también un líder puede abrir su propio espacio, ¿no? Porque en la medida que, de hecho lo conversamos la otra vez, de lo que implica el mostrar también esa vulnerabilidad que no solamente acerca, no solamente genera esta confianza y esta cercanía, sino también nos hace más humanos, más accesibles. Si yo soy un líder y soy un referente, poder hablar de esas cosas también las normaliza, como hay espacio para eso. Es un líder que está con muchas responsabilidades, pero también le pasan cosas, ¿no? Entonces, humanizar eso y llevarlo eso a los trabajos también ayuda mucho para construir estos ambientes de confianza. ¿Y cómo ves hoy? Porque lo hablamos la vez pasada, ¿no? Y en un año pasan un montón de cosas. ¿Cómo es la salud mental en las organizaciones? ¿Crees que hubo algún avance? Sí. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, salud mental en Chile está crítico. O sea, bajaron incluso los índices de los indicadores de felicidad, bajaron los indicadores de productividad y de salud mental, estamos críticos. El punto es que se están haciendo cosas, pero a veces se están haciendo cosas, yo diría, más reactivas que preventivas. Lo bueno es que se está poniendo el tema de salud mental sobre la mesa. Ya se habla de salud mental. Antes era como un tema tabú. De hecho, cuando habían licencia con relacionadas con temas de salud mental, era como todo un lugar que era así secreto, ¿no? Que no se hablaba. Uno inventaba la licencia, decía otras cosas y no realmente que estaba con una depresión o con una crisis. Hoy día hay mucho más espacio para hablar de eso. Hoy día también hay políticas públicas que ayudan a que haya más espacio, más facilidad para tener también ayudas con respecto a qué hacer en situaciones así. Y eso es bueno, en eso hemos avanzado, que ya no es un tabú con respecto al tema y eso te da también mucha más posibilidad de poder decirlo, porque se está normalizando. Se está normalizando porque además está siendo algo muy, muy común. O sea, no hablar de eso es como querer, en el fondo, tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hablar de esto y que es un tema además que ya no es solamente responsabilidad del área de personas, ¿no? Del área de recursos humanos. Por eso hoy día se habla de un líder mucho más conectado. Ya no es el líder que le dice a la persona, esos problemas anda a hablarlos con la persona de recursos humanos, ¿no? Que antes se hacía así. Hoy en día el líder también debería tener la capacidad para tener esas conversaciones, para abrir esos espacios. O sea, no es solamente una responsabilidad de la persona que trabaja en el área de recursos humanos, sino es una responsabilidad de todos a nivel transversal. Y también es mi responsabilidad si yo estoy viendo un par que está viviendo una situación difícil, ¿no? Somos todos responsables de cuidar nuestros ambientes de trabajo. Y no de manera reactiva, ¿no? Porque muchas veces eso llega ya cuando hubo una crisis. Claro, no, sin dudas. Me quedo con esto que ya no es tabú. Sí. En lo corporativo y en lo social también. Hace 15, 20 años nadie hablaba que se iba al psicólogo, ¿no? Hoy Sí. en mi grupo de amigos, o sea... Bueno, en Argentina es mucho más abierto. ¿Acá no se cuenta? Sí, es que yo diría que la gran diferencia es que cuando tú vas a una terapia, a un psicólogo, es porque realmente como que estás mal, ¿no? Como, no necesariamente porque quieres trabajar en ti mismo en términos de conocerte más claro, o trabajar más en tu fortaleza o querer ser mejor, ¿no? En ciertas áreas. Como que tenemos esa idea de que cuando estamos en crisis o que estamos realmente mal, tenemos que ir a ver a alguien. Yo siento que culturalmente en Argentina está como ese espacio como de crecimiento, ¿no? De decir, voy al terapeuta porque siento que no es como un lujo. Bueno, para muchas personas sigue siendo un lujo. Acá hay muchas opciones de ir a terapia porque son hoy día mucho más asequibles, ¿no? Hay muchos espacios. Pero todavía se sigue viendo como algo más lejano. Yeah.
Sí, como algo que yo lo busco Como no cuando sale en una realmente charla lo necesito. social. Exactamente. No están realmente... todos hablando de su terapia en una charla. No están así como en la comida así del día bien. Sí, hay más espacio, obviamente hay mucho más espacio y creo que eso es muy sano. Obvio. Es muy sano poder hablar de eso, ¿no? Bueno, Marlene, la verdad me encantó todo lo que conversamos. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría comentar? No, yo creo que hemos abordado todos los temas, sobre todo el tema de la productividad que está siendo, yo diría que transversal. Y lo último que quería decir es que no necesariamente está relacionado con compromiso. Personas que sí están muy comprometidas, así y todo, el tema de la productividad está bajo. Y otro tema que aparece es este cansancio crónico. Como tú le preguntas en general a las personas cómo están y te dicen que están cansadas. Y ahí es un tema también a preocuparse, ¿no? Como no debiéramos estar con este cansancio crónico, debiéramos tener un equilibrio de cómo combinamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo con nuestra vida, ¿no? Y tener un bienestar integral. Y se puede. La buena noticia es que se puede. ¿Y algo que no quieras recomendar para leer o para ver que hayas Sí, hay un libro que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, creo que o Duhigg, ya no me acuerdo muy bien del apellido, pero lo recomiendo porque es un libro bien simple pero profundo, que te habla de cómo pequeños cambios en tu vida pueden generar una gran transformación, ¿no? De cosas que podemos ir cambiando en nuestro día a día, que van generando un mayor bienestar. Y no son cosas muy complejas, ¿no? Son decisiones, pero sí son decisiones que tenemos que empezar a hacer, como ya empezar a generar conciencia, ¿no?, de que tenemos que hacer cosas para poder mejorar, nuestra productividad, pero también nuestro tiempo en general, para hacer aquellas cosas que realmente nos importan, porque tienen un impacto en nuestra vida. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de cerrar, este año nosotros innovamos también y trajimos un juego de preguntas secretas de Mundo y Char. La idea es que vos elijas una carta y que el destino decida qué pregunta el destino decida qué me toca ahí. A ver. ¿Querés leerla? Ay, qué divertido. O sea, que justo estaba pensando en esta pregunta antes de venir. Yo no sé qué te tocó, todavía. Si tuvieras que elegir una carrera distinta, ¿cuál sería? Ah, mira. Estaba justo pensando en eso, y de hecho, yo sí tenía una carrera distinta, que a lo mejor te vas a reír. A mí me hubiese gustado estudiar veterinaria, fíjate. Me encantan los animales, tengo como una debilidad por los animales, y qué loco, al final elegí trabajar con personas, pero siempre pienso que si el día de mañana pudiera hacer otra cosa, trabajaría en una ONG que trabaje con animales, sí, me encantaría poder cumplir ese, no sé si sueño, ¿no? Pero es un bichito que tengo. Te dicen por ahí en justo otro lo había momento. Pensado. Bueno, pegó justo la pregunta. Me gustó, el destino está alineado. Bueno, gracias por estar acá, espero que la hayas pasado bien. Igual seguiremos viéndonos también en otros formatos, pero gracias por venir. Muchas gracias a ti también, un gusto estar acá. Y gracias a quienes nos están viendo, recuerden suscribirse al canal, compartir, ayudarnos a seguir creciendo como comunidad y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.